Esto es lo que pasa cuando una persona ignorante del tema sale a hablar de lo que no conoce. Más de 1 millón de personas recibiendo información falsa. No fue Jesús de Nazaret quien fundó el cristianismo, sino Pablo de Tarso, un judío erudito que formuló una nueva manera de relacionarse con Dios, o sea, Yahvé, aquel Elohim que los judíos consideraban y consideran su Dios. ¡Ay, pero qué idiota! Resulta evidente que Jesús de Nazaret, de haber existido, fue solo un hombre más. Su divinidad, que ni siquiera fue proclamada por Pablo o los evangelistas, sino que fue un invento teológico, surgido unos 200 o 300 años después de su muerte. No digas mamadas, Mary Jane. También se sostuvo sobre la creencia de que Yahvé era Dios y de que Jesús era parte de ese Dios. Así que la divinidad de Jesucristo también se apoya en el Antiguo Testamento. Si no te gusta... Una creencia absurda que le ha robado la libertad a millones de personas a lo largo del tiempo. Mira lo que es el cine. Eso fue información falsa, pero ahora te voy a dejar el testimonio de un ex ateo que se convirtió a Jesucristo después de haber investigado todo en profundidad, refutando de esta manera las declaraciones que acabas de escuchar. Y la audiencia lo entendió. Dijeron, eres un hombre y afirmas ser Dios. Así que iban a matarlo por afirmar ser Dios. Bueno, afirmó ser Dios, pero ¿y qué? ¿Yo podría afirmar ser Dios? ¿Tú? Bueno, tal vez no tú. Cualquiera podría afirmar que es Dios. Pero si Jesús afirmó ser Dios, murió y luego resucitó, eso es buena evidencia de que dice la verdad. Este ateo intentó destruir el cristianismo, pero terminó arrodillado a los pies de la cruz. Pasé toda mi carrera como periodista, exponiendo la verdad. ¡Qué orgullo! Gracias. Mami, ¿quién es Jesús? Nosotros somos ateos. Los ateos no creen en Dios. Hasta que mi esposa me presentó el mayor reto de mi vida. Hablé con Jesús. Lo quiero recibir en mi vida. ¿Tú qué? No voy a perder a mi esposa y a mis hijos por algo que no tiene sentido. Lo que pasó después me cambió para siempre. ¿Qué pasa si es verdad? ¿No querrías saberlo? ¿Cómo podemos hablar de evidencia histórica de la resurrección? Los evangelios están llenos de contradicciones. La tumba vacía se basa en evidencia, ¿no es la evidencia tu fundamento? ¿Realmente quieres saber la verdad o ya lo tienes decidido? Esta es nuestra vida y te quiero fuera de ella. Espero que quede claro. ¡Respeta la casa, vete! ¡Mi familia! Deja de culparme a mí, a la iglesia, a Dios, y haz tu trabajo. El caso de Cristo. Lo prometo, estoy orando por ustedes dos. Cuando su esposa se convirtió en cristiana, hizo todo lo posible para destruir su fe y volver a la vida que tenían anteriormente como ateos. Sin embargo, se encontró con una evidencia que no pudo ignorar. Fue directo al corazón del cristianismo, el punto más importante de la fe cristiana, la resurrección de Cristo. Porque si se desmonta ese punto, se cae todo el edificio de la fe cristiana. Como dijo el apóstol Pablo, si Cristo no resucitó de entre los muertos, somos unos mentirosos, vana es nuestra fe y somos los más dignos de lástima. Pero Cristo resucitó y este ex ateo, cuando se encontró con esa evidencia, no pudo resistirla. Entrevistó científicos, expertos en crítica textual, historiadores, y la evidencia era abrumadora. Intentó destruir el evangelio, pero el evangelio destruyó su ateísmo. Hoy en día es pastor de una iglesia, apologista, es decir, un defensor de la fe, y escribió un libro que documenta toda su investigación y se llama El caso de Cristo. Además, se filmó una película con toda su historia, contando todo su testimonio e incluso incorporando algunas evidencias sobre la resurrección de Cristo. A continuación, Lee Strobel, el ex ateo,
periodista que se convirtió a Cristo, nos cuenta la evidencia que lo convenció, por qué fue persuadido por el Evangelio, cómo llegó hasta los pies de la cruz. Pero después te voy a traer a otro experto en la resurrección de Cristo y al final te voy a seguir presentando más evidencia a favor de nuestra fe. Y quiero que hablemos sobre un punto muy importante que necesita ser tratado hoy en día. Dijo, me he convertido al cristianismo. Pensé, oh genial, ahora va a juzgarme. Ahora va a intentar que no salga con mis amigos. Ahora va a hacer que los niños piensen que hay algo malo conmigo. Porque no creo en Dios. Pensé que veía problemas en el horizonte. Y los problemas llegaron porque ella se convierte en cristiana devota y yo soy ateo acérrimo. Estamos chocando y nunca habíamos hecho eso. Nos conocimos a los 14, nos casamos a los 19 y 20. Somos mejores amigos y por primera vez en nuestro matrimonio estamos en desacuerdo. Ella quiere ir a la iglesia. ¿Me voy a quedar en casa con los niños mientras tú vas a la iglesia? Recuerdo que dijo, me gustaría dar dinero a la iglesia. Dije, ¿por qué no tomas el dinero y lo tiras por el inodoro? Porque tendrá el mismo efecto. Eso era a lo que ella se enfrentaba. Pensé, tengo que arreglar mi matrimonio aquí. ¿Cómo hago eso? Bueno, espera un momento. Hay una manera fácil. Solo tengo que refutar el cristianismo. Fui a la Facultad de Derecho de Yale. Entiendo lo que es la evidencia. Me tomará un fin de semana largo y estoy seguro de que puedo encontrar fallos en el cristianismo. Y entonces pensé que podría refutarlo. Pasé 1 año y 9 meses usando mi formación en periodismo y legal, examinando datos históricos sobre la resurrección de Jesús. Porque incluso como ateo entendía todo. Todo depende de si Jesús resucitó o no. Porque Jesús hizo afirmaciones trascendentes, mesiánicas y divinas sobre sí mismo. Afirmó que era el Hijo de Dios. En un momento se levanta ante un grupo y dice, yo y el Padre somos uno. Y la palabra en griego ahí para uno no es masculina, es neutra, lo que significa que Jesús no decía, yo y el Padre somos la misma persona. Decía, yo y el Padre somos la misma cosa. Somos uno en naturaleza, somos uno en esencia. Y la audiencia lo entendió. Dijeron, oh, eres un hombre y afirmas ser Dios. Así que iban a matarlo por afirmar ser Dios. Bueno, afirmó ser Dios, pero ¿y qué? ¿Yo podría afirmar ser Dios? ¿Tú? Bueno, tal vez no tú. Cualquiera podría afirmar que es Dios. Pero si Jesús afirmó ser Dios, murió y luego resucitó, eso es buena evidencia de que dice la verdad. Así que incluso como ateo reconozco que este es el juego y si pudiera refutarlo estaría libre. Podría rescatarla de este culto y seguir con nuestra vida. Así que comencé a llamar a la gente, investigando la historia, verificando cosas y hoy en día es mucho más fácil. Hoy en día es muy fácil investigar estas cosas. Uno de los mayores académicos, probablemente el mayor en la resurrección, el doctor Gary Habermas, está escribiendo un conjunto de volúmenes. Cada volumen tiene como 800 páginas sobre la resurrección, refutando argumentos y presentando el caso. Así que hay mucho material ahora, si alguien quiere comprobarlo. Terminé escribiendo un libro llamado El caso de Cristo. Cuando hice el libro necesitaba rehacer entrevistas, porque no planeaba escribir un libro, no guardé notas. Esto era para mí, mi curiosidad. Como tú, tenía un montón de preguntas. Pero luego cuando escribí el libro, tuve que hacer entrevistas en profundidad, grabarlas, asegurarme de que fueran precisas. Y así es, el libro resume la evidencia. Así que antes mencionaste que había un pasaje, creo, dijiste Juan 1:12. Sí, Juan 1:12 dice que no basta con creer que Jesús es el Hijo de Dios. La Biblia dice que los demonios creen que Jesús es Dios y tiemblan porque saben lo que eso implica para ellos. No basta con solo creerlo, tenemos que recibir este regalo gratuito de perdón y vida eterna, este regalo gratuito de la gracia de Dios. Y cuando hacemos eso, dice Juan 1:12, nos convertimos en hijos de Dios para siempre. Bueno, yo no creía, y no lo hice, ¿sabes? Pensaba que eran cuentos de hadas, pensaba que era fantasía, pensaba que el cristianismo se basaba en ilusiones, mitología y leyenda, eso es lo que pensaba, pero cuando comencé a investigar la resurrección, me quedé asombrado porque cuando era niño, no sé si tú tenías esto cuando eras niño, mis padres por Navidad me dieron este muñeco de boxeo.
Tenía peso en la base, medía como 1 metro y estaba inflado, era un payaso. Y lo golpeabas como un saco de boxeo. Y como tenía peso en la base, se caía cuando lo golpeabas, pero luego volvía a levantarse y lo golpeabas de nuevo. Era un juguete que tuve cuando era niño. Así es como me lo imaginaba. Pensaba que tenía un golpe definitivo. Pensaba que podía refutar el cristianismo, así que lo golpeaba con una objeción y volvía a levantarse. Hay una respuesta para eso. Caramba, ¿qué tal esto? Bang. Lo golpeaba de nuevo y volvía a levantarse. Hay una respuesta para eso. Así que me quedé asombrado porque no esperaba que hubiera ninguna validez histórica en el hecho de que Jesús murió en una cruz y resucitó. Pero puedo resumir rápidamente lo que encontré usando 4 palabras que comienzan con la letra E. Así la gente puede recordarlo. Porque recuerda que es Navidad. La razón por la que Jesús vino fue la Pascua, la resurrección. ¿Cómo sabemos que es verdad? 4 palabras que comienzan con la letra E, ejecución. Jesús estaba muerto después de ser crucificado. Pensé que tal vez sobrevivió y el aire fresco y húmedo de la tumba lo reanimó. Eso es lo que pensaba. No tenemos registro en ningún lugar de que alguien haya sobrevivido a una crucifixión romana completa en ningún lugar. No solo tenemos múltiples relatos en los documentos del Nuevo Testamento que nos dicen que Jesús estaba muerto después de ser crucificado. Tenemos 5 fuentes antiguas fuera de la Biblia que hablan de su muerte. ¿Cuáles son esas fuentes? Como Josefo, Tácito. Estos son historiadores tempranos. Meribar, Serapión, Luciano. Incluso el Talmud judío admite que Jesús fue ejecutado. Si la resurrección es un hecho histórico, esto lo cambia todo. Suscríbete y mira el video completo, examina los 6 hechos, evalúa la conclusión y decidí con base en la verdad y no con base en las emociones. Esta evidencia que acaba de mencionar Lee Strobel te la voy a dejar en el comentario fijado porque ya realicé esta investigación y la documenté en mi libro, pero te voy a regalar el capítulo sobre la resurrección en el comentario fijado. 5 fuentes antiguas fuera de la Biblia que hablan de su muerte. ¿Cuáles son esas fuentes? Como Josefo, Tácito. Estos son historiadores tempranos. Meribar, Serapión, Luciano. Incluso el Talmud judío admite que Jesús fue ejecutado. Así que Jesús estaba claramente muerto. De hecho, escucha esto. El Journal of the American Medical Association, una revista médica secular, científica y revisada por pares, llevó a cabo una investigación sobre la muerte de Jesús. Y esta fue su conclusión. Cita, claramente el peso de la evidencia histórica y médica indica que Jesús estaba muerto incluso antes de que se infligiera la herida en su costado. Ese es el Journal of the American Medical Association. Podrías ir a un erudito ateo del Nuevo Testamento como Gerd Ludemann y él te dirá que la muerte de Jesús en la cruz por crucifixión es históricamente indiscutible. Ese es el ateo hablando. Así que la primera E es de ejecución. Jesús estaba muerto. La segunda E representa los informes tempranos de que resucitó de entre los muertos. En otras palabras, informes que no surgieron tras décadas de desarrollo legendario, sino que se remontan directamente a la cruz misma. En otras palabras, solía pensar como un escéptico. Tengo que admitir que Jesús estaba muerto. ¿Lo entiendes? Pero la resurrección es una leyenda. Y sabía que en el mundo antiguo se necesitaba tiempo para que una leyenda se desarrollara. ¿Sabes? El gran historiador Anne Sherwin White de Oxford dijo que el paso de 2 generaciones de tiempo no es suficiente para que una leyenda crezca y borre un núcleo sólido de verdad histórica. Así que sabía que se necesitaban unas pocas generaciones para que una leyenda se desarrollara. Bueno, lo que aprendí es que tenemos un informe de la resurrección de Jesús, incluyendo testigos oculares nombrados y grupos de testigos oculares que dijeron que murió. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Fue sepultado al 3er día. Resucitó de entre los muertos. Y estos testigos oculares, grupos de testigos oculares e individuos. Este informe ha sido fechado por los estudiosos a pocos meses de su muerte. ¿A pocos meses? Sí, vaya, eso es una primicia. Está en la Biblia, 1 Corintios 15, comenzando en el versículo 2. Ese es un fragmento que habla sobre la resurrección de Jesús. ¿Quién escribió 1 Corintios? Pablo. Pablo había sido alguien que no creía en Dios. Era un fariseo, no creía en Jesús. Perseguía a los cristianos, está en el camino a Damasco. ¡Bum! Tiene este encuentro con el Cristo resucitado. Se da cuenta de que Jesús es Dios y se convierte en el apóstol Pablo. 22 años después, escribe su carta a la iglesia en Corinto. Eso es lo que llamamos 1 Corintios en la Biblia. E incluye su informe sobre la resurrección. ¿De dónde obtuvo ese informe? Bueno, sabemos que fue 1 a 3 años después de la muerte de Jesús que tuvo esta experiencia con el Cristo resucitado y se convirtió en el apóstol Pablo.
Inmediatamente fue a Damasco y se reunió con algunos apóstoles. Muchas personas creen que fue entonces cuando se le dio este informe sobre la resurrección. Algunas personas creen que fue unos años después. Un par de años después fue a Jerusalén y se reunió durante 15 días con 2 testigos oculares de la resurrección que fueron mencionados en ese informe, Pedro y Santiago. Y la palabra griega que Pablo usa para describir esa reunión es: esta es una reunión investigativa. Se están evaluando mutuamente. ¿Qué viste? ¿Qué sabes? ¿Qué sabes con certeza? ¿Qué experimentaste? Algunas personas creen que fue entonces cuando se le dio este informe por 2 personas nombradas en el informe. Pero de cualquier manera significa que dentro de 1 a 6 años después de la muerte de Jesús, este credo, este informe ya existe. Y por lo tanto las creencias que componen este informe se remontan incluso antes, prácticamente a la cruz. Así que no hay un gran lapso de tiempo entre la muerte de Jesús y el posterior desarrollo de una leyenda de que resucitó de entre los muertos. Tenemos una primicia y probablemente el mayor historiador del primer siglo es el Dr. James D.G. Dunn del Reino Unido. Analizó este informe que viene en forma de un credo de la iglesia más temprana con testigos oculares de la resurrección. Lo analizó históricamente y aquí fue su conclusión. Dice: podemos estar completamente seguros de que este informe fue escrito originalmente a pocos meses de la muerte de Jesús. A pocos meses. Eso es una primicia de la historia antigua, demasiado rápido para ser una leyenda que se desarrolló a lo largo de las generaciones. Te voy a traer a otro experto en la resurrección de Cristo y al final te voy a seguir presentando más evidencia a favor de nuestra fe, y quiero que hablemos sobre un punto muy importante que necesita ser tratado hoy en día. Uno de los mayores académicos, probablemente el mayor en la resurrección, el Dr. Gary Habermas, está escribiendo un conjunto de volúmenes. Cada volumen tiene como 800 páginas sobre la resurrección, refutando argumentos y presentando el caso. Entonces, ¿cuál es tu discurso de 5 minutos sobre la evidencia a favor de la resurrección? Estos son hechos históricos, y en esto te especializas. Comienzo con lo que llamo un argumento de hechos mínimos. Es una especie de fiabilidad, uno de los argumentos de fiabilidad, pero donde la mayoría de los argumentos de fiabilidad son de arriba hacia abajo. Si el libro es fiable, es como un paraguas. Todo lo que está debajo se mantiene seco. Si el libro es generalmente verdadero, lo que se informa bajo él es preciso. El mío es de abajo hacia arriba, y en lugar de un paraguas, sugeriría un ejemplo de un muro de ladrillos con hechos individuales, siendo ladrillos que juntamos para construir un caso desde abajo. Y he usado entre 3 y 7 a lo largo de los años. Últimamente he estado usando 6, y diría que Jesús murió por crucifixión. Sus discípulos tuvieron experiencias que creyeron eran apariciones de Jesús resucitado debido a su creencia de que había resucitado. Es el evento que ha revolucionado el mundo religiosamente. De hecho, un libro reciente sobre judíos no creyentes y la resurrección incluso reconocen, sin ser cristianos, que el cristianismo es una religión de resurrección. Fue la resurrección la que impulsó la religión para impulsar las enseñanzas, incluso hasta el punto de estar dispuestos a morir. Y tenemos fuentes del primer siglo para posiblemente los 3 nombres más grandes del cristianismo. 4 muy importantes fue proclamado muy temprano. Y hoy los críticos, la posición de consenso es que puedes rastrear la predicación de la resurrección inmediatamente después de la cruz. De hecho, la forma en que a menudo se dice, por ejemplo, Bart Ehrman, es que cuando Pablo dijo sí a Jesús en el camino a Damasco, ya había un cuerpo de datos llamados los primeros credos, que luego se escriben en el Nuevo Testamento. Pero ya se estaban difundiendo. Cuando Pablo dijo sí, ya existían estos credos importantes, de los cuales alrededor del 80% están en la deidad, muerte, resurrección de Jesús, porque ese es un mensaje principal. Ya existían. Así que cuando Pablo no inventó el cristianismo, la razón principal cuando llegó a Cristo, el mensaje que más odiaba. Ya tenemos datos de ese periodo de 2 años antes de Pablo. Y luego, los 2 últimos serían individuos, Santiago, el hermano de Jesús, y Pablo. Ambos se convierten en cristianos porque creyeron que tuvieron experiencias que eran apariciones de Jesús resucitado. Esos son los 6 que usaría. Y hasta donde sé, he tenido diálogos con ateos, agnósticos, académicos, especialistas, y no disputan ninguno de esos. Entonces, ¿cómo responden a esto que tienes estos hechos y los estableces históricamente y dices que la mejor explicación de estos hechos es que Dios resucitó a Jesús de entre los muertos, ¿verdad? Y existen estos intentos naturalistas de explicar estos hechos. ¿Cuál es el mejor a tu conocimiento y por qué crees que falla?
Alguien me preguntó eso ayer y hice el punto. Esperarías que dijera esto, pero hace años te habría dicho el que pensé que era la respuesta más difícil. Hoy diría que no solo no hay buenas teorías que realmente puedas tomar y llevar al banco, por así decirlo. Si eres naturalista, realmente podrías encargarte de la resurrección con esto. Pero los críticos generalmente han dejado de apoyar estas teorías. Hice un artículo hace algunos años donde argumenté que menos del 25% de los críticos en los últimos 25 años, alrededor de menos del 25%, usan las teorías naturalistas ya. Usualmente dirán algo como esto: sí, los hechos son buenos. No estoy de acuerdo. Tu idea es la única manera de ir. Pero sabes, tienes un caso de evidencia y si los presionas un poco y dices, bueno, ¿qué te impide creer esto tú mismo? Pero creo que generalmente dirán, simplemente no quiero creer realmente, y dirán que los milagros no ocurren y que saben que estás listo. A menudo no quieren enfrentarte. Otro comentario es, sí, pero tienes un problema con tu teoría. ¿Cuál es? Bueno, tienes algunos datos para tu teoría y no estoy exactamente seguro de dónde iría para refutarlo, pero me estás pidiendo. Implícito en tu argumento es que me estás pidiendo que crea en la Tierra Media, Narnia, o si quieres un ejemplo secular, Oz. Me estás pidiendo que crea en eso. Y no hay un mundo así. ¿Cómo lo sabes? Bueno, no hay, sabes, mira, todo lo que sabemos de la ciencia empírica, no hay un universo último. Y cuando hablo con una persona así, siempre digo, tiempo fuera. Hablemos de experiencias cercanas a la muerte. Y porque la evidencia ha estado llegando tan bien en un libro reciente, hasta 30 millones de personas en América del Norte, Inglaterra y Europa han afirmado tener experiencias cercanas a la muerte. Así que podría decir, oye, digamos que el número se ha inflado demasiado y solo hay 20 millones. De alguna manera, son 20 millones de personas que han estado en Narnia, si lo quieres ver así. Así que no me digas que no hay evidencia empírica para esto y dirán sí, esas son solo experiencias, no tienes datos. Bueno, no me digas eso a mí. Acabo de presentar un artículo ayer. Conozco 300 casos de SM evidenciados donde lo reportado se verifica empíricamente, así que si no puedes refutarlo. Y es casi imposible refutar las SM si no puedes refutarlas. Y tienes esta realidad alternativa, ¿en qué categoría? En la categoría de vida después de la muerte. Oh, ¿así que puede haber una vida después de la muerte? Bueno, no lo pensaba hasta hoy, pero sí, supongo que tal vez la haya. Vale, ahora podemos hablar de la resurrección. Mira, porque he abierto la puerta para hablar de esta realidad alternativa que puede durar para siempre y ya no puedes decir más. Sí, pero me estás pidiendo que crea en Oz, porque diría que claro que sí, y tengo datos para Oz. Hubo un historiador en el siglo I llamado Flavio Josefo. Él era un judío y escribió acerca de Jesús, la resurrección y los apóstoles. Este judío afirmó que Jesús fue un hombre sabio, quizá el Mesías, crucificado por Poncio Pilato, que hizo muchas señales y que sus discípulos afirmaban haberlo visto resucitado de entre los muertos y que sus discípulos seguían firmes en la fe. Y ahora les voy a dejar el testimonio Flavianum. No es un texto cristiano, lo escribió un judío en el siglo I y habló de Jesús de esta manera. Pero recuerden, no es un texto cristiano, es un testimonio histórico externo que confirma los hechos básicos del Evangelio. Por este tiempo vivió un hombre sabio llamado Jesús, y su conducta era buena, y era sabido que era virtuoso. Muchos de entre los judíos y de las otras naciones se hicieron discípulos suyos. Pilato lo condenó a ser crucificado y a morir, pero los que habían venido a ser sus discípulos no abandonaron el discipulado. Informaron que se les había aparecido 3 días después de su crucifixión y que estaba vivo. Por ello, quizá fuera el Mesías, acerca de quien los profetas han dicho maravillas. Y la tribu de los cristianos, así llamada por él, no ha desaparecido. ¿Qué vimos a lo largo de este video? Estuvimos indagando sobre el aspecto de la resurrección de Cristo y hemos contemplado 6 hechos que fortalecen nuestra fe. También les voy a dejar estas imágenes en el comentario fijado. En primer lugar, un acontecimiento ampliamente documentado es la muerte de Cristo por crucifixión. Es un hecho reconocido. En segundo lugar, los discípulos afirmaron haber visto apariciones de Jesús resucitado. En tercer lugar, la resurrección impulsó el crecimiento explosivo del cristianismo, pero no solo se impulsó este crecimiento. El punto 4 dice algo muy importante y todos los que saben de literatura afirman que la mitología y la leyenda demora varias generaciones en formularse,
Pero la proclamación del Evangelio comenzó inmediatamente, no es una leyenda. La vida, muerte y resurrección de Cristo es un acontecimiento histórico. Inmediato a los hechos se comenzó a predicar sin tiempo para leyendas. Punto 5. Existen fuentes del siglo I que les acabo de presentar y se las dejo en el comentario fijado, cercanas a los hechos. Esto no es así con la gran mayoría de los acontecimientos de la época. Sin embargo, sobre Jesús hay amplia fuente histórica. Y en sexto lugar, uno de mis puntos favoritos, tanto Santiago como Judas, que eran los hermanos de Jesús, que anteriormente lo habían llamado loco, después de la resurrección de Cristo lo comenzaron a llamar Señor, que en el tiempo del Nuevo Testamento y del Antiguo era una asignación para Dios. De la misma manera, Pablo, que era un perseguidor de los cristianos, y el resto de los apóstoles, cuando lo vieron resucitado, lo reconocieron como Dios. Y ellos lo vieron resucitado y comenzaron a predicarlo a personas que también habían sido testigos. Muchas personas vivieron en la época y fueron testigos de la resurrección de Cristo. Entonces, ¿cuál es la conclusión a la que podemos llegar? Veamos, la evidencia no es sentimental, sino histórica. La pregunta final es directa y no admite evasivas. ¿Cuál es la mejor explicación de estos hechos reconocidos por académicos escépticos y cristianos? ¿Cómo explicamos estos acontecimientos registrados históricamente? ¿Cómo explicamos que un viernes Jesús fue crucificado y un domingo la tumba estaba vacía ante muchos testigos que afirmaban haberlo visto resucitado y predicaron y murieron defendiendo esa verdad? Cualquiera puede morir como un mártir engañado por otros, pero estos apóstoles murieron como mártires por una verdad que habían visto con sus propios ojos. Sigamos con la conclusión entonces. No estamos ante una apelación a la emoción, sino ante datos que exigen una explicación coherente. Si aplicamos la navaja de Occam, esto quiere decir la explicación más simple que abarque adecuadamente todos los hechos, la conclusión es inevitable. La hipótesis que mejor da cuenta del conjunto de acontecimientos históricos es que Jesús resucitó de entre los muertos. Algunos han dicho que Jesús tenía un hermano gemelo, que robaron el cuerpo los apóstoles mismos que habían escapado, que en realidad no había muerto, sino que estaba moribundo y se levantó y corrió la piedra y escapó, y muchas hipótesis. Ninguna puede explicar la muerte, la tumba vacía, las apariciones del resucitado y la expansión del cristianismo, incluso conversiones como la de los hermanos de Jesús, apóstol y el mismo apóstol Pablo, perseguidor de la iglesia. La mejor explicación a todos estos hechos históricos es que Jesús resucitó y también tiene aplicaciones prácticas. Lo primero, si Jesús resucitó, es Dios. Cualquiera puede decir ser Dios, pero nadie puede demostrarlo. Solo uno lo demostró dejando la tumba vacía. Segundo, la Biblia es la palabra de Dios. Jesús dijo que el Antiguo y el Nuevo Testamento es la palabra de Dios, pero Jesús lo dijo demostrando que Él es Dios, y como Dios es infalible, Jesús es infalible y su palabra no falla. Tercero, el cristianismo es histórico, no es mitología, no es una invención, no son cuentos imaginarios. Hay evidencia histórica como cualquier otro acontecimiento histórico que respalda nuestra fe como algo lógico. En cuarto lugar, Jesús resucitó para justificarnos delante de Dios. Y esto es muy importante, hermanos, que lo tengamos presente. Y va mucho más allá de la apologética. Jesús vivió, murió y resucitó para salvarnos de nuestros pecados y de la ira de Dios. Dios es un juez santo y justo. Nosotros somos pecadores, merecemos la ira de Dios, merecemos el castigo, pero Jesús vino, vivió una vida perfecta. Dios el Hijo se hizo carne. Vivió una vida perfecta, murió y resucitó para pagar nuestra deuda. Nosotros merecíamos la cruz, pero Él tomó nuestro lugar y el Padre aceptó castigar a Jesús en vez de castigarnos a nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Lo vindicó al levantarlo de entre los muertos al tercer día. La resurrección de Cristo asegura nuestra justificación delante de Dios. Y por último, tenemos esperanza futura. Así como Cristo resucitó, demostró que tiene poder para levantarnos de entre los muertos para vida.
y no vamos a perecer en el fuego eterno si creemos en Él y nos arrepentimos de nuestros pecados. Vamos a entrar en el gozo de Dios. Finalmente quiero decirte algo que muy pocas personas dicen en el campo apologético. Es más importante predicar tu fe que defenderla. Los apóstoles no se dedicaban a defender su fe, usaban la apologética, la defensa de la fe, simplemente como un trampolín para saltar al evangelismo. Antiguamente se decía que la filosofía es sierva de la teología. Hoy debemos enfatizar que la apologética es sierva del evangelismo. ¿Para qué queremos defender nuestra fe? Para predicar el evangelio. Entonces la apologética es pre-evangelismo o post-evangelismo. Es antes o después del evangelio. Sirve para los dos puntos, pero no reemplacemos la apologética por el evangelismo. Y todos, absolutamente todos los hijos de Dios son llamados a predicar el evangelio. Quizá no todos sean llamados a ser apologetas, pero los apologetas también son llamados a predicar el evangelio. Escuchen esto que dijo Paul Washer. La iglesia evangélica con frecuencia trata de validar su fe en la resurrección al señalar la tumba vacía, la incapacidad de los enemigos de Cristo de presentar un cuerpo, la transformación de los discípulos y muchas otras piezas de la evidencia histórica y legal. Sin embargo, aunque estas evidencias muestren que la fe cristiana no es ilógica o que contradice la historia, estas no son la base o fundamento de la fe cristiana. Los apóstoles no utilizaron esta forma de apologética que les acabo de presentar en este video como forma de predicación en la iglesia primitiva. Ellos no se preocuparon tanto por defender la resurrección como por proclamarla. Por otro lado, todos, absolutamente todos los convertidos, incluido Lee Strobel, el testimonio de este video, tanto la gente sin estudios académicos, con muy poca instrucción, como los intelectuales del cristianismo, todos fueron convertidos por el Evangelio, porque solo el Evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, porque agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación. Los argumentos lógicos, como vimos en el testimonio de este video, pueden acercar al cristiano hacia el Evangelio, pero solo se van a convertir por medio del Evangelio, porque el Espíritu Santo da vida por medio del Evangelio. Por otra parte, personas que ya han recibido el Evangelio van a fortalecer su fe por medio de estos argumentos lógicos, pero nunca, les ruego, nunca reemplacemos la apologética por el evangelismo. Somos llamados a predicar el Evangelio, también somos llamados a defender nuestra fe, pero nunca a reemplazar una cosa por la otra. El evangelismo debe estar siempre, la apologética solo en ocasiones necesarias. Dios ha decidido salvar a los creyentes por medio de la locura de la predicación, no por medio de la evidencia histórica. Si nuestra fe en la resurrección estuviera fundada sobre las evidencias históricas y legales del evento, ¿cómo podríamos explicar la fe de innumerables creyentes que creyeron y murieron por su fe sin el mínimo conocimiento de tal evidencia? ¿Cómo explicaríamos al cristiano de las tribus que apenas puede leer y que es incapaz de ofrecer un argumento histórico para explicar la resurrección? Él soporta las más detestables persecuciones, incluso el martirio, con tal de no negar la fe, la cual no es capaz de defender lógicamente. Si la resurrección es un hecho histórico, esto lo cambia todo. Suscríbete y mira el video completo, examina los 6 hechos, evalúa la conclusión y decidí con base en la verdad y no con base en las emociones. Además, en el comentario fijado también te voy a dejar un enlace para que puedas ir al libro El Cristo que predicamos en Amazon y puedas ver todo completo, donde también hablo de la vida, muerte y resurrección de Cristo y presento el Evangelio y al Cristo que predicamos. Si no podés adquirir el libro, no pasa nada, envíame un mail y te lo facilito gratuitamente. Te dejo un resumen animado de la Biblia, apto para todas las personas que nunca leyeron la Biblia, con un resumen exquisito, pero también para aquellos que quieren aprender cuál es el mensaje de la palabra de Dios en profundidad y encontrar a Cristo a lo largo de toda la Escritura.